Seguí el rastro del dinero y encontré la traición, como unas transferencias bancarias revelaron el engaño de mi esposa. Soy Gabriel, tengo 35 años, y hasta hace un mes creía que tenía una vida bastante estable. Quizás aburrida, pero segura. Trabajo como contador en una pequeña firma local, no es un trabajo emocionante, pero paga las cuentas y me permite tener cierta estabilidad económica. Estoy casado con Valeria desde hace casi 8 años. Siempre pensé que nuestro matrimonio era sólido, no perfecto, pero nada que me preocupara. Valeria trabaja como arquitecta y aunque su carrera ha tenido sus altibajos, últimamente parecía estar despegando. Nos mudamos hace unos años a una casa modesta en las afueras de la ciudad, el típico sueño de clase media, jardín pequeño, un perro llamado Max, y los fines de semana cocinando juntos. Todo estaba en su sitio, o al menos eso creía yo. Si me hubieras preguntado hace un mes, te habría dicho que nuestra vida era normal, tal vez hasta monótona, pero nada fuera de lo común. Nunca fuimos una pareja que hablara demasiado sobre dinero, y eso, con el tiempo, se convirtió en una especie de rutina silenciosa. Valeria tenía su cuenta, yo la mía, y compartíamos gastos comunes. Era práctico, cómodo, sin dramas. Pero un día, mientras revisaba mis propias finanzas, decidí echar un vistazo a nuestra cuenta conjunta, algo que no hacía con frecuencia, ya que habíamos acordado que Valeria se encargara de la mayoría de los pagos. Vi algo que me dejó perplejo. Había una serie de transferencias importantes, de miles de dólares, que salían regularmente de nuestra cuenta hacia un destinatario desconocido. Al principio, pensé que podría tratarse de algún gasto relacionado con su trabajo. Pero conforme revisaba más a fondo, algo no cuadraba. Las transferencias no tenían ningún patrón lógico y el destinatario era un número de cuenta que no reconocía. Mi cabeza empezó a dar vueltas. Intenté recordar si Valeria me había mencionado algún gasto grande, algún proyecto, algún plan que justificara esas cantidades de dinero, pero no se me ocurría nada. ¿Por qué tanto secretismo? A lo largo de los días siguientes, empecé a fijarme más. Descubrí que las transferencias databan de casi un año atrás, siempre con montos que oscilaban entre los 2 y los 5,000 dólares. Y lo más extraño de todo, es que siempre se hacían en fechas aleatorias, nada que se asociara con un pago de alguna deuda o factura importante. No quise saltar a conclusiones, pero la incertidumbre me carcomía. ¿Qué estaba pasando? ¿Acaso Valeria tenía algún secreto financiero? ¿Había cometido algún error con las cuentas? Hasta ahora, había sido prudente y no le había dicho nada, pero la ansiedad empezó a crecer dentro de mí. Intentaba no pensar en las peores posibilidades, pero las preguntas surgían solas. ¿Qué haría si descubría algo que no pudiera manejar? ¿Podría confiar en mi esposa después de esto? Sé que algunos pueden pensar que estoy exagerando, pero estas cosas te hacen replantearte todo. El dinero es poder, y cuando el poder está en manos de alguien más sin tu conocimiento, bueno, empiezas a dudar de todo. ¿Debería confrontarla o seguir investigando antes de sacar conclusiones? Pasaron algunos días antes de que me animara a investigar más a fondo. No quería parecer paranoico, pero la duda me estaba comiendo por dentro. Comencé a prestar más atención a los movimientos de Valeria, a sus llamadas, a la forma en que manejaba su teléfono. Tal vez era solo mi imaginación, pero noté ciertos cambios, pequeñas cosas, como que se iba a dormir más tarde de lo habitual o que recibía mensajes a horas extrañas. Por supuesto, esto podría ser normal en cualquier otro contexto, pero ahora todo parecía sospechoso. Me di cuenta de que había empezado a desconfiar, y eso me asustaba. Siempre habíamos tenido una relación basada en la confianza, o al menos eso pensaba yo. Una tarde, decidí hacer lo que hasta ese momento me había negado, revisar su correo electrónico. Sabía que era una violación de su privacidad, y créanme, me sentía sucio solo de pensarlo, pero mi desesperación me impulsaba. No encontré nada en su bandeja de entrada que pareciera fuera de lo común, pero luego recordé algo que había visto en una película, los correos eliminados. Así que fui a esa carpeta. Ahí estaban. Decenas de correos que, a simple vista, parecían transacciones automáticas de algún servicio bancario. Transferencia realizada, fondos enviados, recibo de transacción. Todo parecía normal hasta que abrí uno de ellos. El destinatario de la transferencia no era una empresa ni un servicio financiero. Era un nombre. Y no cualquier nombre. Era Sebastián. ¿Quién demonios era Sebastián? Intenté recordar si alguna vez había oído hablar de alguien con ese nombre en nuestras conversaciones, pero nada me venía a la mente.
El correo no daba muchos más detalles, solo confirmaba una transferencia a la cuenta de esa persona. Lo que más me llamó la atención fue la cantidad, $4.500. Casi me ahogo en mi propia saliva al leerlo. $4.500. ¿Qué razón tenía Valeria para enviarle tanto dinero a este tal Sebastián? Y lo más importante, ¿por qué me lo había ocultado? De pronto, todo empezó a conectarse en mi mente, las transferencias sospechosas, el comportamiento distante de Valeria, las noches en las que decía que tenía trabajo extra y se quedaba en la oficina hasta tarde. Ya no podía seguir ignorando lo obvio. Algo estaba muy mal en nuestro matrimonio, y lo peor de todo es que ni siquiera sabía si era solo un problema financiero o si había algo más detrás de todo esto. Mi cabeza empezó a llenarse de ideas terribles. ¿Valeria me estaba engañando? ¿Era este Sebastián su amante? ¿O tal vez estaba metida en algún problema legal o deudas que no me había contado? No podía soportar más el peso de la incertidumbre. La pregunta ahora era, ¿debería confrontarla de una vez por todas? ¿O debía seguir investigando hasta tener una imagen más clara de lo que estaba pasando? Siento que estoy al borde de algo grande, algo que podría cambiar mi vida por completo, pero no sé si estoy listo para enfrentar la verdad. ¿Alguien aquí ha pasado por algo así? ¿Algún consejo sobre cómo debería manejar esta situación? Aprecio cualquier opinión. Actualización 1. Después de días de incertidumbre, decidí que no podía seguir así. La ansiedad me estaba consumiendo, y cuanto más pensaba en las transferencias a ese tal Sebastián, más mi mente creaba escenarios terribles. Una noche, mientras Valeria dormía, tomé una decisión: investigaría más a fondo. No podía confrontarla sin pruebas claras, porque si me equivocaba, podía arruinar algo que quizá no tenía nada de malo. Pero si no lo hacía, la duda me destruiría por dentro. Al día siguiente, aproveché que Valeria salió temprano para el trabajo. Me senté frente a la computadora con el corazón latiéndome en la garganta. Mi objetivo era averiguar más sobre esas transferencias y, más importante, quién era Sebastián. Comencé a revisar nuestras cuentas bancarias de nuevo, esta vez con más atención a los detalles. Cada transferencia estaba cuidadosamente registrada, pero siempre con una descripción vaga: pago de servicio, gasto profesional, transferencia autorizada. No decía nada sobre quién era ese destinatario más allá de la referencia al nombre. Luego, me armé de valor y entré en las redes sociales de Valeria. A pesar de lo mal que me sentía husmeando en su privacidad, sabía que tenía que hacerlo. Fue ahí donde encontré algo que me dejó helado. Entre los comentarios en sus fotos, noté uno de un hombre llamado Sebastián F. Al principio, no lo reconocí, pero después de hacer clic en su perfil, todo encajó. Este Sebastián no era solo un conocido casual. Su foto de perfil lo mostraba en una cena con Valeria, una que ella nunca me mencionó. Lo más inquietante es que la fecha de esa foto coincidía con una de las noches en las que ella dijo que estaba trabajando tarde. Mi cabeza daba vueltas. No tenía ninguna prueba sólida de que algo estaba pasando entre ellos, pero las piezas comenzaban a juntarse de una forma que no podía ignorar. Las transferencias misteriosas, la falta de explicaciones, las noches en las que ella llegaba tarde, y ahora, este hombre que parecía estar más cerca de ella de lo que me había contado. Pasé las siguientes horas investigando todo lo que podía sobre Sebastián. Resultó ser un arquitecto, igual que Valeria. Y peor aún, trabajaba en una empresa con la que Valeria había colaborado en proyectos recientes. No podía evitar pensar lo peor. ¿Me estaba engañando? Todo este tiempo había estado sosteniendo una relación a mis espaldas, mientras usaba nuestro dinero para mantenerla. No sabía cómo seguir adelante. La confusión y el enojo me quemaban por dentro, pero una parte de mí todavía quería aferrarse a la esperanza de que todo esto tuviera una explicación razonable. Tal vez Valeria estaba ayudando a un colega con algún problema personal. Tal vez estas transferencias no tenían nada que ver con una traición emocional. Pero, ¿realmente podía seguir engañándome a mí mismo? Ahora, más que nunca, necesito saber la verdad. Pero, ¿cómo la enfrento sin que parezca que ya la estoy acusando de algo que no ha admitido? ¿Debería preguntarle directamente sobre las transferencias? ¿O confrontarla sobre Sebastián y ver cómo reacciona? Cualquier consejo, cualquier experiencia similar que alguien pueda compartir, sería de gran ayuda. Estoy perdido. Actualización 2. Pasaron 2 días desde que descubrí la foto de Valeria y Sebastián, y cada minuto se sintió como una tortura. El silencio entre nosotros, que antes era cómodo, ahora era denso, casi insoportable. Intenté actuar normal, fingir que todo estaba bien, pero no podía.
La imagen de ellos dos juntos, las transferencias, la idea de que tal vez estaba siendo traicionado, no me dejaba en paz. Esa tarde, decidí que ya no podía seguir esperando. La confrontación era inevitable. Pero antes de hacerlo, revisé mis opciones. Intenté ver qué tipo de transacciones eran exactamente las que estaba haciendo Valeria. Lo que encontré solo confirmó mis peores temores. Al rastrear la cuenta del destinatario, logré identificar que el dinero no iba a ninguna empresa ni servicio legítimo. Era una cuenta personal. No podía evitar el escalofrío que me recorrió al confirmar lo que ya sospechaba. Todo apuntaba a que Valeria le estaba enviando dinero directamente a Sebastián. ¿Para qué? ¿Por qué? Me senté en la mesa del comedor esa noche, esperando a que Valeria llegara de su trabajo. Ella llegó algo más tarde de lo normal, como lo había estado haciendo últimamente. Cuando entró, me saludó con la misma sonrisa que siempre me había parecido sincera, pero esta vez me pareció vacía, distante. Sabía que había llegado el momento. Valeria, tenemos que hablar, dije, tratando de mantener la calma. Vi cómo su sonrisa desaparecía de inmediato, su rostro se tensó. Se sentó frente a mí, claramente incómoda. ¿Sobre qué?, preguntó, intentando sonar tranquila, pero su voz temblaba un poco. Sabía que algo se venía. Saqué el tema de las transferencias de la forma más directa que pude. He estado revisando nuestra cuenta conjunta, dije lentamente, y he notado algunas transferencias importantes. No me has dicho nada al respecto. ¿Sabes de qué te hablo? Valeria se quedó en silencio por un momento. Era como si estuviera evaluando cómo reaccionar. Mis nervios estaban al borde, pero me obligué a mantenerme sereno. Ella tomó aire y habló, pero lo que dijo solo alimentó mi rabia y mi confusión. Es complicado, Gabriel, comenzó, como si estuviera justificándose ya. Lo que pasa es que, estuve ayudando a un amigo con un problema financiero. Mi corazón se aceleró. ¿Sebastián? Inevitablemente, lo mencioné. ¿Sebastián? Solté su nombre como una acusación, y vi cómo sus ojos se agrandaron. Era evidente que no esperaba que supiera de él. Sí. Sebastián, admitió con un tono que me rompió por dentro. Tiene algunos problemas. Necesitaba ayuda, y yo, decidí apoyarlo. No pensé que fuera necesario contártelo porque era algo mío, algo personal. No quería involucrarte en sus asuntos. Sus palabras me parecieron como puñaladas. ¿Ayudar a un amigo? ¿De eso se trataba? ¿Y por qué no decirme nada desde el principio? Mientras hablaba, todo dentro de mí bullía. Sabía que no me estaba contando toda la verdad. Su explicación era demasiado vaga, demasiado conveniente. ¿Ayudarlo? ¿Con nuestro dinero? ¿Y eso justifica los miles de dólares que le has estado enviando? Mi tono era más duro de lo que esperaba. Lo que más dolía no era solo el dinero, sino la traición a nuestra confianza. Lo que más me dolía era el secreto. El hecho de que había estado ocultándome algo tan grande, algo que obviamente me afectaba. Valeria no respondió de inmediato. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y eso me descolocó un poco. ¿Era culpa genuina o estaba intentando manipularme con su dolor? No lo entiendes, Gabriel, dijo finalmente. Él realmente me necesitaba. Era una situación complicada y no quería que te preocuparas. Pensé que podría manejarlo yo sola. Pero en ese momento, ya no me importaban sus excusas. No podía seguir ignorando lo que estaba frente a mí. Ella había tomado decisiones sin mí, había violado nuestra confianza, y lo peor de todo, había algo más que simplemente dinero en todo esto. Lo sentía en cada fibra de mi cuerpo. Me quedé callado, mirando sus ojos, buscando una respuesta más profunda, una que quizás ella no quería admitir. Pero no la encontré. Solo vi confusión, arrepentimiento y tal vez, solo tal vez, algo de miedo. Esa noche terminó en silencio. Ella se fue a dormir, y yo me quedé en la sala, mirando el techo, sin saber cómo seguir adelante. Las dudas seguían ahí, más grandes que nunca. ¿Qué debería hacer? ¿Realmente se trata solo de un favor a un amigo, o hay algo más que Valeria no me está contando? Ya no sé si puedo confiar en mi intuición, y eso es lo que más me duele. Cualquier consejo, por favor, sería bienvenido. Actualización 3. Después de esa conversación, algo cambió entre nosotros. El silencio se volvió aún más pesado, casi tangible. Cada mirada, cada gesto de Valeria me parecía cargado de secretos.
Las noches se volvieron interminables y la distancia entre nosotros, insoportable. Ella seguía insistiendo en que todo lo relacionado con Sebastián era solo un asunto de ayuda financiera, pero nada en su actitud me transmitía honestidad. Me estaba volviendo paranoico, lo sé. Pero no podía evitarlo. Sentía que me estaban ocultando algo más profundo, algo que iba más allá del dinero. Decidí tomar medidas más drásticas. No estaba orgulloso de ello, pero una tarde, cuando ella salió para una supuesta reunión de trabajo, revisé su computadora personal. Sí, sé que esto suena como una invasión de su privacidad, y créanme, me odié por hacerlo, pero ya no me quedaban muchas opciones. Tenía que saber la verdad, fuera cual fuera. Lo que encontré fue mucho peor de lo que imaginaba. Primero, revisé sus correos y redes sociales, como lo había hecho antes. Nada fuera de lo común, al menos a simple vista. Pero entonces, tropecé con un archivo en su escritorio digital, una carpeta que parecía completamente inocente. Dentro había varios documentos, algunos relacionados con proyectos de arquitectura. Pero lo que me dejó paralizado fue un conjunto de correos electrónicos almacenados en un archivo de texto, algo que parecía haber sido guardado a propósito. Eran conversaciones entre Valeria y Sebastián. Al principio, hablaban de trabajo, cosas que parecían inofensivas. Pero conforme avancé, los mensajes comenzaron a volverse más personales, más íntimos. No era solo una relación profesional o un simple favor financiero. Las palabras que intercambiaban eran demasiado cercanas, demasiado afectuosas. Mencionaban encuentros, salidas, momentos que yo desconocía por completo. Incluso había una mención de un viaje que habían hecho juntos, bajo la excusa de negocios. Mi cuerpo se tensó mientras leía. Mi respiración se volvió pesada, y sentí como si el aire de la habitación me faltara. No solo me estaba mintiendo sobre el dinero. Era obvio que había algo emocional, tal vez hasta físico, entre ellos. Esto ya no era una simple traición financiera, esto era una traición en todos los niveles. Mi esposa, la mujer con la que había construido una vida, estaba envuelta en una relación con otro hombre. Y lo peor es que había estado ocurriendo frente a mis ojos, mientras yo confiaba ciegamente en ella. No supe cuánto tiempo estuve sentado frente a la pantalla, pero las lágrimas comenzaron a llenar mis ojos, a pesar de que no quería llorar. Sentía una mezcla de rabia, dolor y humillación. No sabía cómo procesar lo que acababa de descubrir. Lo único que tenía claro era que mi vida acababa de cambiar para siempre. Guardé todo de vuelta tal y como lo encontré. No quería que supiera que ya conocía la verdad, no aún. Pero ahora estaba enfrentado a una nueva realidad, no podía seguir callando. La mentira había crecido demasiado, y ya no se trataba solo del dinero. Se trataba de todo lo que habíamos construido, de todo lo que habíamos sido como pareja. Esa noche, cuando Valeria regresó, me quedé mirándola mientras fingía normalidad. Pero yo ya no era el mismo. ¿Cómo puedes mirar a la persona que amas cuando sabes que te ha traicionado de la peor manera posible? Cada palabra que me decía, cada sonrisa que fingía, solo me llenaban de más resentimiento. Ya no podía aguantar más. Tengo que confrontarla de nuevo, pero esta vez con todo lo que sé. No sé qué va a pasar, no sé si estoy listo para lo que viene. Pero no puedo seguir viviendo así, con este peso en el pecho. El dilema es si estoy dispuesto a perdonarla o si esto es algo que nunca podré superar. Si alguien ha pasado por algo similar, ¿cómo se sigue adelante después de una traición así? ¿Es posible recuperar la confianza? ¿O esto es el fin inevitable de todo lo que hemos construido? Actualización 4. Esa noche, cuando Valeria llegó a casa, no pude seguir fingiendo. Estaba destrozado, y sabía que la confrontación era inevitable. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que lo podía escuchar en mis oídos. Tenía todos los mensajes, todas las pruebas en mi mente, y cada palabra que habíamos intercambiado en los últimos días me dolía más que la anterior. No podía seguir ocultando lo que sabía. Tenía que enfrentarla, aunque no sabía si estaba preparado para la respuesta. Esperé a que se acomodara en el sofá y, con la voz más calmada que pude, solté las palabras que habían estado en mi cabeza todo el día. Valeria, necesito que me digas la verdad, toda la verdad, ahora. Ella me miró, claramente sorprendida por el tono en mi voz. ¿De qué hablas?, preguntó, con esa confusión en sus ojos que había aprendido a odiar en las últimas semanas. Lo sé todo, respondí, manteniendo la mirada fija en ella. Las transferencias, los mensajes con Sebastián, los viajes que nunca mencionaste. Lo sé todo. El color desapareció de su rostro en un instante.
Era como si la sangre se hubiera drenado de su cuerpo. Al principio, intentó negar, intentó explicar, pero yo ya no quería escuchar más mentiras. Le corté en seco y le mostré lo que había descubierto. Los correos, las pruebas. La confronté directamente con la traición que había estado cometiendo. Era imposible negarlo. Valeria rompió a llorar. Su cara se hundió en sus manos, y por un momento sentí una punzada de compasión, pero fue rápidamente reemplazada por la rabia que había estado acumulando. Me habló entre lágrimas, pero sus palabras eran confusas, fragmentadas. Admitió que había estado ayudando a Sebastián, sí, pero que las cosas se habían complicado. Que había habido una conexión entre ellos que ella no había planeado. Afirmó que no había sido su intención hacerme daño, pero en ese momento, esas palabras no significaban nada para mí. Como pudiste, fue lo único que logré decir. Mi voz se quebró un poco, y odié mostrarme débil en ese instante. Pero lo cierto es que la persona en la que más confiaba había destrozado mi mundo. No era solo por el dinero, ni siquiera por la infidelidad emocional o física, si es que lo había sido. Era por la mentira constante, por el engaño prolongado, por cómo me había ocultado algo tan grande mientras yo seguía creyendo que nuestra vida era normal. Ella siguió llorando, diciendo que se arrepentía, que nunca quiso que las cosas llegaran a este punto. Me pidió perdón una y otra vez, pero yo no podía encontrar en mí mismo la capacidad de perdonarla en ese momento. Sentía un vacío en el pecho, como si todo lo que alguna vez había sentido por ella se hubiera desmoronado. Esa noche, me fui. Salí de la casa sin mirar atrás, sin saber qué iba a pasar después. Conduje durante horas, sin rumbo. Pensaba en nuestra vida, en lo que habíamos construido juntos, y en cómo todo se sentía tan frágil ahora, como si cada decisión que había tomado en los últimos años hubiera sido en vano. Me quedé en un hotel esa noche, solo, intentando procesar lo que había ocurrido. Ahora, días después, he comenzado a aceptar que mi matrimonio tal como lo conocía se ha terminado. No sé qué pasará después. Valeria ha intentado contactarme, ha pedido hablar, pero no estoy seguro de estar listo para escucharla. Todavía no sé si podré perdonarla, y aunque lo haga, no sé si podría volver a confiar en ella. Lo que he aprendido de todo esto es que la confianza es algo frágil, algo que puede romperse con una sola acción, y una vez rota, no hay garantía de que pueda ser reparada. Quizás, con el tiempo, podré encontrar una forma de sanar, de avanzar. Pero en este momento, el dolor es demasiado reciente y la traición demasiado profunda. Gracias a todos los que me han leído y apoyado durante este tiempo. Sus palabras me han ayudado a no sentirme tan solo en esto. Apreciaría cualquier consejo sobre cómo seguir adelante. ¿Es posible perdonar? ¿Es posible reconstruir lo que se ha roto, o debería darme por vencido y seguir mi vida?